Pese a las observaciones y solicitudes presentadas por expertos, organizaciones ambientales y ciudadanos para evitar la intervención del arbolado en el Parque Recreacional del Sur en Sogamoso, el 27 de julio de 2026, Corpo Boyacá expidió la resolución 2652, mediante la cual autorizó el derribo de 458 árboles y el traslado de otros 13 individuos arbóreos del parque. La decisión despejó el camino para el inicio de las obras del denominado Parque Ecológico de la Familia y de los Deportes, uno de los proyectos estratégicos de la administración municipal. Aunque la autorización representa una reducción frente a la solicitud inicial de la alcaldía de Sogamoso, que contemplaba la tala de 708 árboles, el permiso constituye una de las intervenciones sobre arbolado urbano más significativas autorizadas recientemente en el departamento de Boyacá. Nosotros como colectivo Sogamoso Verde y Justa siempre hemos sido muy enfáticos en que no nos oponemos a los proyectos ni al desarrollo de nuestra ciudad. Simplemente es la manera en la que se están llevando a cabo estos proyectos, porque precisamente desde un comienzo no hubo una socialización real con la ciudadanía. Observando, digamos, la propuesta de la alcaldía, pues se identifica una falta, digamos, de conceptualización de algunas variables que se pueden constituir en determinantes para la formulación de un proyecto de esta escala. Estamos hablando de un predio de 7 hectáreas más o menos, que prácticamente tiene unas condiciones, digamos, de morfología y de elementos, digamos, que lo afectan. En este caso estamos hablando de la quebrada, los límites. Estamos hablando de que la cabecera del proyecto, digamos, en la parte alta, pues se constituye en una zona de amortiguación, de un drenaje que no se ha medido, digamos, su capacidad, digamos, su caudal, su dinámica hídrica en un periodo pues suficiente de análisis. Se sabe por testimonios, digamos, de algunas personas del sector que ha habido en algunos momentos inundaciones y afectaciones, digamos, a predios que están después del predio del parque, digamos, del predio. Y cuando uno ve la propuesta físico-espacial que hace la alcaldía, pues de alguna forma hay no diría yo un desdén, hay como un problema de conceptualización, digamos, de esos elementos que prestan desde el punto de vista utilitario que manejamos los humanos. Hay unos servicios ambientales que se están generando en el parque actualmente que están permitiendo mitigar y de alguna forma regular ese exceso de aguas que en determinadas épocas del año se dan. Me parece que eso no ha sido medido con suficiencia desde el punto de vista de la mitigación, pero además uno también observa, y ahí sí me iría por el lado de cierto desdén por desconocer los árboles como seres vivos, que tienen un ciclo de vida, que tienen de alguna forma por sí mismos, tienen derecho, como, digamos que como seres vivos, son un fin en sí mismos, los árboles, y tienen derecho a cumplir su ciclo de vida. Que de alguna forma acá uno ve que hay unas propuestas de coberturas que han sido plantadas por el ser humano. Estamos hablando de unos eucaliptus que ya ahorita pues lo que se observa básicamente son retoños de eucaliptus mucho más robustos y más altos, que llegaban a tener hasta 30 metros de alto, sembrados en casi ya 80 años por los propietarios de lo que antes era la Hacienda San Marcos, propiedad de la familia del doctor Marco Quijano Niño, que fue abogado, que tenía su despacho en la Plaza de la Villa, y
la persona que heredó, digamos, y que hizo el acercamiento con el municipio fue el doctor Marco Antonio Quijano Rico, hijo del abogado. Respecto al Parque del Sur, es como el tema que más nos preocupa porque es el único espacio verde en Sogamoso con estas características. Es un espacio completo en donde también tenemos una relación muy importante con el agua, que precisamente en muchas ocasiones les hemos referido esto a la alcaldía y a Corpo Boyacá, y es que nos estamos limitando simplemente a ver unos árboles como nuestros enemigos. Pero detrás de este espacio hay demasiados actores, el agua, el suelo, las plantas, los árboles como por sí solos. Acá habita una avifauna enorme, digamos cuando uno viene tipo 6 de la mañana en adelante, es cuando uno se puede dar cuenta de la cantidad de aves que hay. También en las horas de la tarde, también podemos identificar estas aves, pero también los insectos que habitan acá. Pues la idea de la conservación de este parque es precisamente sostener un ecosistema que es estratégico. Aquí hay aves, aquí hay tipos de especies que son importantes. Hay árboles que, por ejemplo, como el roble, que tenemos un roble que afortunadamente ya dentro del permiso o el acto administrativo de la resolución, que aún no está en firme, logramos como colectividad que ese árbol no fuera talado dentro de lo que piensan hacer. Entonces, ¿por qué estamos acá? Por la protección del agua, la protección de los ecosistemas, la protección de los pájaros. En la resolución que da Corpo Boyacá, por ejemplo, le da a la administración municipal 30 días para hacer un inventario de aves, pero eso es imposible. O sea, el que sepa desde el punto de vista, los biólogos saben que las aves no están quietas en un ecosistema, sino que se están moviendo porque ellas migran. Migrar es natural. Entonces, ¿qué pasa? Si hacen un inventario ahorita, seguramente el inventario va a arrojar unos resultados, pero si usted lo hace en diciembre, los resultados van a ser diferentes porque hay unas aves que llegan en diciembre en tiempos de sequía, hay otras que llegan en tiempos de lluvia porque ellas se están moviendo. Entonces, es muy importante que se proteja este ecosistema. Estamos hablando ya desde el año 97, que fue cuando se planteó esa alternativa de hacer el Parque Recreacional del Sur. Eso quedó en el plan de desarrollo y en esa coyuntura coincidió también la necesidad de Marco Quijano de vender el predio para el desarrollo de su proyecto vitivinícola Punta Larga, y llegaron a un acuerdo con el padre Gustavo Suárez, la administración del padre Gustavo Suárez, donde incluso el predio lo ofreció a un precio casi del 50% menos de lo que estaba con posibilidad de venderlo a Confavoy para un proyecto de vivienda que no era viable por la clasificación del suelo, y se combinó un valor aproximado a los 320 millones más o menos, que no contaban con el recurso suficiente en la administración, y el Consejo Municipal, por una propuesta presentada por el mismo administración del padre Gustavo Suárez, autorizaron la expedición de un bono solidario que estaba respaldado por el acuerdo municipal, y ese bono solidario le da posibilidad a las personas de tener unos descuentos en el corto y mediano plazo en el pago del impuesto predial. Eso ya fue finalizando la administración del padre Gustavo Suárez, y luego el tema pues necesariamente lo retomó Gustavo Sosa Pacheco, y ya combinó en este caso el ingeniero Gustavo Sosa en su administración pues en comprar, porque ya tenían los recursos, y se compró el terreno. Inicialmente siempre hubo la necesidad de plantear, digamos, como línea, digamos, de manejo, de criterio de manejo del parque, el hecho de que tuviera un concepto, digamos, de lo que es la ecología, de lo que es hacer un desarrollo sostenible, y tanto así que el eslogan del bono solidario que se iba a desarrollar desde la administración del padre Gustavo Suárez era para respirar futuro. Y eso necesariamente ya le daba un valor importante a las coberturas que existían en la época, y a nivel, digamos, de biomasa, de vegetación que existía en el terreno.
Hay que entender que para la época en que se desarrollaban actividades acá en San Marcos, el predio era una zona de pastoreo y de engorde de ganado, pero las coberturas de eucaliptus que existían, que eran eucaliptus de casi 30 metros de alto, prácticamente eran elementos de amortiguación de lo que era la quebrada de los límites. Y algunos bosques, digamos, de eucalipto que todavía perviven, ayudan a mitigar, digamos, la saturación de esa humedad que eventualmente en determinadas épocas del año podía tener el subsuelo, el nivel freático, que es variable a lo largo de todo el año y en diferentes periodos. Nosotros lo que proponemos es precisamente que se respete esa naturaleza del lugar como un parque de recreación pasiva. Cuando hablamos de recreación pasiva hablamos de espacios donde las personas podamos desplazarnos caminando, realizar actividades sin afectar el medio ambiente. Nosotros hablamos de que este espacio sea restaurado progresivamente para recuperar esas áreas de las aguas, de las aguas subterráneas, de los cuerpos de agua que están identificados, pero asimismo ir restaurando la parte de la siembra de árboles nativos. Se podría hacer un trabajo en equipo con las autoridades. Ese es el trabajo que nosotros exigimos como colectivo, y es que se haga, por ejemplo, si se necesita talar un árbol, que no se haga de una manera agresiva, sino que como hay aves que habitan allí, por ende hay nidos, que se haga una transición. Los nidos que hay allí se reemplazan o se pasen a otros árboles, con eso no hay un cambio brusco en el entorno. Obviamente ellos lo que pretenden es absolutamente todos los árboles talarlos inmediatamente, y eso sería un problema, un impacto ambiental extremo. Cuando verificamos las resoluciones dicen, por ejemplo, hablan del tema de la compensación, y esa es una lucha que nosotros hemos planteado. Si hablamos de compensación, tenemos que verificar los históricos de las compensaciones ambientales en Sogamoso. Resulta que cuando verificamos las compensaciones, nunca se cumplen. En Sogamoso las compensaciones históricamente se han incumplido. Entonces viene la industria, dice voy a compensar con árboles, y resulta que cuando vamos a verificar la compensación o no se hizo bien o simplemente no cumplió su efecto. Entonces en Sogamoso tenemos un pasivo ambiental. También dentro de los conceptos técnicos para este parque les decíamos, venga, Sogamoso tiene un inventario forestal actualizado urbano. No se sabe, Sogamoso no lo tiene, entonces no sabemos cuál va a ser el impacto ambiental al final, porque no conocemos la cantidad de árboles que tenemos. De fondo, acá digamos en el plano que tenemos está Peñaliza. Peñaliza pues es un escarpe, por la misma pendiente que tiene, pues ahí lo que se plantea es que debe haber calizas. Por eso la pendiente, que lo clasifica casi entre áreas escarpadas y semiescarpadas, luego entran en la categoría de suelos de protección por la pendiente que tienen. Pero lo que hay que entender es que detrás de ese escarpe, arriba en el sector Los Límites, que forma parte de la vereda Pedregal, ese sector tiene en la divisoria de aguas antes de Peñaliza, generan una olla, una gran olla que es como una microcuenca, que es la que permite la recarga de agua lluvia, agua escorrentía y subsuperficial, porque se filtra, se alcanza a filtrar para confluir en lo que es la quebrada Los Límites. Esa área que le está dando el soporte, digamos, a la quebrada Los Límites puede tener una área más o menos aproximada de unas 90 hectáreas, ¿sí? Allá uno va a esa zona alta de Los Límites y puede haber vivienda, puede haber actividad de cultivos, puede haber algo de ganadería, pero lo cierto es que todo ese sistema drena, confluye en lo que es la quebrada Los Límites, y tiene su rompe, digamos, en algún punto en Peñaliza, su salida al escarpe, y desciende de la montaña y baja a la zona ya, digamos, de transición entre lo que es el valle y la montaña, y lo que vemos es que la quebrada llega por la cabecera del parque
y hay una especie como de pequeña batea hondonada, es una pequeña hondonada en la parte alta, en el primer tercio, digamos, del gran predio de lo que es el parque, donde esa agua se posa. Tanto es así, si se reconoció en la época ya de Gustavo Sosa Pacheco, que se hizo un reservorio para recibir esas aguas, y se empezó a ver la alternativa de desarrollar ahí unas colecciones, digamos, de vegetación de lo que es el bosque montano bajo, seco montano del ecosistema, digamos, de montaña que tiene Boyacá, que es propia, digamos, de esta altitud en que estamos. Hay fotos de un animal, de un pájaro muy especial acá, que habla de que hay biodiversidad. También las plantas de garrubo que tenemos por acá hacia esas zonas también nos están diciendo que tenemos biodiversidad y que la podemos mejorar con lo que tenemos. Entonces eso se perdería, pero también ahí hablo de algo que me parece muy preocupante, porque esta pendiente está estabilizada, o sea, el terreno está estabilizado. Si yo modifico y quito los árboles, desestabilizo tanto el terreno, me refiero yo en términos de agua. Entonces, con lo que te decía, el agua puede correr por otro lado y puede afectar a las comunidades que están aguas abajo, como el conjunto y las zonas de la calle. Cuando uno viene al parque, uno ve la historia de todo lo que han sido las intervenciones acá. Ha contado con ejercicios de diseñadores. En la época de Sosa, pues hubo un arquitecto Camargo que incluso estaba recién desempacado de Francia, que es de Sogamoso, y él vino y hizo algunas propuestas de senderos, de caminos. Yo personalmente en la época del padre Gustavo Sáez también hice unos planos que forman parte de la mapoteca de la alcaldía, pero en la parte alta le entregaron eso de un momento a otro a los aficionados o a los profesionales del motocross, y metieron maquinaria, movieron tierras, hicieron rampas, senderos para las motos, en fin, su ruta con sus rampas, sus cosas. Eso tuvo un tiempo, digamos, de pleno desarrollo de esas actividades, y con el tiempo pues ya se fueron las personas vinculadas a esa actividad y eso quedó abandonado, pero el agua seguía bajando. Y el agua seguía de alguna forma ya en esa topografía tan agreste, con un reservorio abandonado, con unos montículos de pista de motocross. Pero la tierra y el material pétreo y la tierra que conforman esos suelos, ya artificializados parcialmente, pues tenían la información que es la semilla. Las semillas, ahí estaban la biota, ahí estaba. ¿Y qué hizo? Pues con el agua empezó a brotar, y empiezan a brotar los árboles y empieza a brotar la vida, digámoslo así, no solamente el pasto, sino empiezan a brotar árboles, infinidad de especies nativas, otras exóticas que ya estaban ahí insertas en esa información, y se empieza a crear un bosque. Y cuando uno entra ya, lo que encuentra pues es, en medio de ese caos natural, porque para nosotros lo natural siempre genera como caos y angustia y queremos controlarlo, pues no ha habido la voluntad suficiente de las personas que tienen la responsabilidad de hacerlo, por darle un sentido, digamos, para generar como ese encuentro con ese ecosistema. Pero ¿por qué es importante esto? Porque esta agua que cae hacia allá todo es de la misma cuenca del río Chicamocha, un río que ya es sujeto de derechos. Además de que Sogamoso, sabemos, está contaminado nuestro aire, está contaminado nuestra agua, y entonces es necesario que conservemos estos puntos de agua limpia. La mayoría de árboles que están acá no fueron sembrados, son árboles que sembraron poco, pero se reproducieron por ellos mismos. Están en un desorden grande que ni a veces ellos mismos, por el hecho de que no se sembró, el aire, la brisa los tumba, y tenemos un peligro para la comunidad porque ya se han caído varios árboles y han afectado a niños que han estado aquí haciendo sus deportes. Entonces yo veo que es reorganizarlos. Árbol que en este momento no cumpla con la metodología de Corpo Boyacá, pues deben cambiar o reemplazarlos, no totalmente tumbarlos, sino reemplazarlos por árboles nativos, y los árboles de eucalipto que son invasivos,
que no nos representan a nosotros, nos están quitando el agua, más no conservándola, porque aquí hay unos nacederos de agua, yo creo que deben reorganizarlos. Los árboles que existen actualmente, y los vemos al fondo, y al fondo Peñaliza y arriba Los Límites, pues nos están prestando un servicio de amortiguación de la dinámica hídrica que tiene la quebrada Los Límites. Para el caso no hay estudios de la dinámica hídrica de la quebrada Los Límites. No hay un estudio de la geología, no tenemos un perfil estratigráfico del terreno del Parque del Sur desde la 11 hasta Peñaliza y el sector Los Límites que nos diga geológicamente cómo está ese perfil estratigráfico de todas las formaciones que están formando parte de ese desarrollo de la quebrada Los Límites, porque eso nos llevaría a suelo desnudo, sin tener árboles, sin tener parques, sin tener nada, sino solamente la dinámica hídrica y la geología y los suelos, a suelo desnudo, poder hacer un plan de manejo. Y resulta que en el plan de manejo nos van a decir, hay que sembrar árboles. ¿Cuántos árboles? ¿De qué tipo? ¿De qué características? Pues si uno ya está idealizando variedades de cerezos, de los que hay en Washington, pues de pronto esa no es la especie que nos conviene y se verá muy bonita. Pero seguramente sí habrá especies nativas o incluso exóticas como la utilizaron aquí hace 80 años con el eucalipto, que no es gratuito que haya llegado el eucalipto acá porque aquí sufríamos de tifus. Y un disipador de tifus fue la traída del eucalipto. Y eso lo trajo gente que había viajado al extranjero y que sabía que un disipador de las epidemias de tifus era el eucalipto. Entonces empezaron a traer eucalipto los hacendados. Entonces eso no es gratuito, eso tiene una historia, un trasfondo. Hicieron un inventario forestal del parque, pero no un inventario forestal urbano de todo Sogamoso, ¿sí? Entonces dentro de ese inventario, por ejemplo, marcaron el roble, y el roble pues tiene una protección especial en materia ambiental. Gracias al trabajo del colectivo, ya el roble no lo van a tocar, pero sí van a tocar otros árboles que nosotros decimos, claro, toquen los eucaliptos, pero de manera progresiva, eso no se hace así, claro, traigan nativos, sembremos nativos, cojamos este parque para el tema de las compensaciones ambientales. Este parque tiene, digamos, unas utilidades, puede ser un jardín botánico perfectamente. ¿Por qué no buscamos el concepto del jardín botánico de Bogotá y verificamos cuál es el efecto que tiene este parque desde el punto de vista científico para Sogamoso? Ahora ha cambiado el territorio, pues hay gente que ya esto ya es suburbano, ya no es rural, ya no hay ganadería, ya esto es suburbano, donde se combinan actividades rurales con actividades urbanas, donde vemos vivienda campestre, como vemos a un costado un condominio. Son casas bastante grandes, bonitas, digámoslo así, y los atraviesa también la quebrada Los Límites, con una ronda mínima de protección, con un cauce mínimo definido por una autoridad judicial, pero no está soportada sobre estudios. Incluso hay actas que reposan en los archivos de la alcaldía, expedidas por geólogos, que dan cuenta de que es insuficiente la ronda que les dejaron. Entonces, ¿cómo se mitiga el riesgo? El parque puede ayudar a eso. Entonces sería un error desde ese punto de vista, ya a priori lo digo, que si tumban los árboles, pues van a afectar ese condominio y van a afectar al mismo parque. Entonces uno pediría insumos. Primero hagan el estudio de la dinámica hídrica de la quebrada de Los Límites, definan el tema de la geología, definan el tema de la topografía actual que tiene el terreno, y van a empezar a darle más prelación a que la gente venga a caminar. O sea, no, uno ve en el proyecto que proponen es que hay áreas donde están quitando bosque, cambiando coberturas para colocar parqueaderos. Y seguramente necesita ladrillo y tablón y mucho material cerámico para hacer senderos, pero no de la manera como lo están planteando. Y por otro lado, pues yo veo que el manejo del parque puede darse en diferentes niveles. Habrá unos espacios que pueden ser de control de la comunidad aquí beneficiaria, porque le permite el acceso, digamos, a la población de jóvenes, de niños, de adultos que puedan tener acá necesidad de esa cobertura de servicios, pero habrá otras actividades que de pronto
requieren de un nivel de administración y de manejo mucho más especializado, sea público-privado o pública, en fin, donde puede generarse también unos ingresos que le den sostenibilidad al mantenimiento de todo lo que es el parque. Nosotros en este momento estamos pendientes, lo uno la seguridad, lo otro el aseo, porque nos toca a nosotros como comunidad a efectuar el aseo, y lo otro mirar que el proyecto se lleve a cabo porque así lo necesitamos, porque esto se convirtió prácticamente fue en otra cosa de desorden de la comunidad, de traer animales, a dejar sus excrementos en su sitio y no recogerlos y botar basura. Prácticamente ayer que hice un aseo a esto era un basurero completo, porque no hay seguridad, no hay nada, no hay autoridad en este parque. Hay unos árboles que definitivamente sí se han identificado, pero no son 500 árboles que se tienen que ir reemplazando. Entonces lo que se propone, digamos, con el acompañamiento del biólogo es que esos árboles tampoco están que se caen ya, ¿sí? O sea, es un proceso que se puede ir haciendo progresivamente. Para eso se cuenta con un vivero, que es perfectamente un área ideal para restaurarla e ir realizando el proceso de la restauración del parque. Pero es eso, no nos oponemos a estos proyectos, nos oponemos a la manera en la que están planteados esos proyectos. Por otro lado, también vemos con preocupación que no se le da la importancia, por ejemplo, a plantas pequeñas, como lo es este garrubo, que es de gran importancia para los polinizadores. Y así como el garrubo, hay muchas especies en el parque que lastimosamente no las tienen contempladas, pero cuando va a haber una tala de un árbol, de un solo árbol, se van a llevar un montón de plantas porque definitivamente no hay un control ni hay un inventario de esas plantas. Simplemente se limitaron a ver los árboles como los enemigos. De hecho, hay muchísimas especies ahí mismo, incluso de otras plantas. Hay muchísimos nidos que uno se pone a ver cada árbol que está con el número amarillo, que ya los tienen enumerados, y vas a encontrar una cantidad enorme de avifauna. A la hora de que se metan acá con maquinaria, esto sería catastrófico. Que se entre a concertar primero, que se actualice el inventario forestal urbano. Si tenemos una actualización y sabemos, por ejemplo, que en Sogamoso hay 7.000 árboles, podemos entender cuál es el impacto de talar 400, 800 o 500. Entonces eso es lo primero, para tener claridad técnica de qué es lo que va a pasar. Segundo, hacer un seguimiento constante a las compensaciones. Ya lo que hicieron en la 6 de septiembre es desastroso, es terrible, va a generar unos impactos altísimos, porque en tiempos precisamente de sequía lo que hacen los árboles es primero mantener el agua y segundo mantener la temperatura, pues a través de la sombra y demás y de todo el trabajo ecosistémico que hacen. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, entonces compensemos en este parque. Es necesaria una intervención en este parque, pero manteniendo, digamos, su componente ecosistémico. Eso es las propuestas del colectivo, sentarnos a dialogar. No tienen por qué perfilar a las colectividades ambientales en Sogamoso, señalarlos en medios de comunicación, decir que son falsos ambientalistas. No, acá hay biólogos, geólogos, abogados, especialistas en desarrollo sostenible, ciudadanía en general, que tiene unos conocimientos y que está aportando esos conocimientos al desarrollo de Sogamoso. Quiero dejar algo clarísimo, nosotros no estamos en contra del desarrollo de Sogamoso, nosotros no estamos en contra del alcalde actual. Esta es una problemática histórica. Lo que pasa es que en este momento los proyectos pues, van a generar unos impactos muy, muy altos. Entonces lo que queremos es, primero, que exista un diálogo respetuoso y un diálogo técnico y jurídico. Segundo, lo que queremos es que pues, a través del acuerdo de Escazú no se permita que se hostigue y se perfile a los defensores ambientales y derechos humanos en el municipio de Sogamoso. No se debe hacer eso. Para eso Colombia firmó Escazú y Escazú lo que hace es proteger precisamente esas vedurías ciudadanas en materia ambiental. Existan estudios de impacto ambiental que permitan determinar efectivamente cuál es el impacto al intervenir de esta manera. No podemos entender, y repito, nosotros no estamos en contra del desarrollo, nosotros sabemos que Sogamoso necesita intervención en sus parques, en sus puntos estratégicos, pero el desarrollo no se puede seguir entendiendo como cemento, ladrillo y sintético. Eso es absurdo. Mientras otras ciudades en el mundo, inclusive dentro de Colombia, están intentando
sembrar árboles porque la OMS determina que por cada ciudadano deben existir mínimo 3 o 4 árboles para mejorar la salud de los ciudadanos. Entonces en Sogamoso, cuando verificamos cuántos árboles hay por ciudadano, no sabemos. Hacemos un llamado a que precisamente evitar una tragedia, porque sería un ecocidio realmente acá con nuestro único pulmón verde en Sogamoso. Las voces que acabamos de escuchar reflejan una parte del debate que hoy rodea la intervención del Parque Recreacional del Sur. También hay ciudadanos que respaldan la construcción del Parque Ecológico de la Familia y de los Deportes y consideran que el proyecto traerá beneficios para la ciudad. Con el propósito de ofrecer una visión equilibrada de esta discusión, buscamos conocer la posición de la Alcaldía de Sogamoso y solicitar una entrevista con el alcalde Mauricio Barón Granados. Sin embargo, al cierre de la realización de este video, no fue posible obtener ese testimonio. La invitación sigue abierta para que la administración municipal exponga sus argumentos y contribuya a un debate público informado.